vamos a ver esta doctrina tan importante. ¿Por qué, amados? Porque la resurrección es el pilar de nuestra fe. Dice 1 Corintios 15:14, palabras del apóstol Pablo, dice que si Cristo no hubiera resucitado de entre los muertos, vana sería nuestra fe. Entonces la doctrina de la resurrección es necesaria que yo lo entienda, que yo la asimile y que yo la crea. ¿Por qué, amados? Porque mucho depende nuestro cristianismo y nuestra vida espiritual de esta doctrina de la resurrección. ¿Qué es resurrección? Bueno, es volver a la vida o reanimar como cuerpo físico. Ese es un significado bíblico de resurrección. Volver a la vida o reanimar como cuerpo físico. Otro concepto de la resurrección es la reunión. Es la reunión del espíritu con el cuerpo en un estado inmortal, no estando ya sujeto a la enfermedad ni a la muerte. Esto es resurrección. Fíjate, es volver a la vida en un cuerpo físico. No es como resucitar en una ente, como una nebulosa. No, en un cuerpo físico. Este es el significado bíblico de la resurrección. En un cuerpo que no está sujeto más a la enfermedad ni a la muerte. Ahora, iglesia, tenemos que entender esta promesa de Dios, esta doctrina fundamental. La iglesia primitiva la abrazó, la creyó, por eso cambiaron el mundo. Y hoy más que nunca tenemos que tener esto bien en nuestro espíritu fundamentado, porque es necesario que se levante una iglesia que cambie el mundo y no que el mundo la cambie a ella. Necesitamos entender que esta tierra no es nuestra ciudadanía, no es nuestro destino. Nuestro destino está en lo eterno. Lo terrenal, lo pasajero no te puede influenciar más de lo que te influencia la palabra de Dios, el Espíritu Santo. Necesitamos arder en fuego y comenzar a entender que nuestro destino no es morir, sino ser resucitados con Cristo. Oh, yo le pido al Señor que hoy el Espíritu Santo siembre esta palabra en el corazón, porque es necesario, amados, despertar en pasión por Jesucristo y por lo eterno. Es necesario morir a la carne, es necesario entender lo que Cristo logró cuando se levantó de la muerte. Escucha con atención, solo el cristiano enseña sobre la resurrección. Aún entre los judíos, la resurrección era una doctrina muy disputada. Y lo mejor que Satanás puede ofrecerle al hombre hoy en día, y desde hace muchos años, es la enseñanza de la reencarnación. Es el engaño que ha usado por tantos años, por medio de la cual el ser humano, a través de mucha batalla, es libre del cuerpo y finalmente puede entrar en la bendición suprema y felicidad. Eso es la reencarnación. Ellos creen que al salir de este cuerpo ellos disfrutan la felicidad y viene la recompensa. Amados, la vida eterna que Cristo solo ofrece comienza desde que un corazón se arrepiente delante de Cristo y confiesa a Jesús como Señor y Salvador. Necesitamos entenderlo. Escucha, contrario a lo que la reencarnación cree, la enseñanza cristiana incluye el cuerpo como parte de la salvación. Gracias, Gael. Dios te lo pague con más hijos. Contrario a la reencarnación, necesitamos entender esto, que la resurrección que Cristo tiene para nosotros incluye nuestros cuerpos. La reencarnación cree pues que este cuerpo lo es todo, se acaba y te mudas a otro cuerpo. No. La resurrección, la doctrina de resurrección, lo que Cristo hizo posible es que este cuerpo también sea redimido completamente. Ahora, acompáñame por favor a Romanos capítulo 8, verso 32.
Romanos 8:23, perdón, válgame, ando errado. Dice: y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Entonces, la salvación que recibimos de Cristo incluye la redención de este cuerpo, amados. Y aunque este cuerpo ha sido sujeto al pecado por causa de la maldad del ser humano, escucha con atención, Cristo ha redimido nuestras almas, nos ha hecho nacer espiritualmente, y como promesa de Dios también está la redención de este cuerpo de pecado, este cuerpo de carne. Incluye espíritu, alma y cuerpo. Jesús quiere obrar en nuestras vidas, en nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestro cuerpo. Es necesario que lo entendamos. ¿Por qué, amados? Porque la obra de Cristo y la salvación que Cristo nos da es completa, no es a medias. Cristo no vino solamente a salvar, a darte vida eterna, resolver las cosas en tu alma, darte un nuevo nacimiento. También Cristo vino para que nuestros cuerpos fueran redimidos a través de la resurrección. ¿Alguien dice amén a eso? Amén. Denle un aplauso a Jesús, por favor. El trabajo completo en la redención del cuerpo será discutido en estos versos, amados. Será puesto en evidencia. Romanos 8:23, anota ahí. Ahora también Romanos 5:21. Vamos a leerlo. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Wow. Ahora, el pecado produjo la muerte del cuerpo. ¿Todos están enterados de eso? ¿Tienes el conocimiento de eso? Te voy a explicar por qué. Dice Génesis 2:17: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y el hombre comenzó a morir. El hombre había sido destinado para ser inmortal, caminando con Dios en una relación permanente. Vemos en Génesis 5:27 que Matusalén, abuelo de Noé, vivió 969 años. Vemos también en Génesis 5:32 que Adán vivió 932 años. Quiere decir, amados, que en lo que fue pasando el tiempo, los años del hombre se han ido acortando. ¿Por qué? Por el pecado. Pero Cristo vino, amados, y en su resurrección Él viene a salvarnos de esa condena del pecado. Él viene a demostrar su poderío sobre la muerte. El pecado empezó en el punto en el que se desobedeció la palabra de Dios. Y los principios espirituales operan en el campo de lo físico, trayendo total desintegración y muerte. El ser humano está muriendo en su pecado. Tú y yo estábamos destinados a morir en nuestro pecado. Pero Cristo vino, murió en la cruz y resucitó al tercer día. Ahora, aunque el pecado vino a través del cuerpo, este se convierte en el vehículo de la salvación. Te voy a explicar por qué. Escucha con atención. La muerte física de Cristo propició la salvación. Jesús dijo: para que el hombre ya no muera en su pecado, ahora yo voy a morir en la cruz por él. Para que el hombre ya no muera eternamente, ahora yo voy a morir por él.
Mira las palabras de Cristo a Dios en Hebreos 10:5. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Hebreos 10:5. ¿A qué cuerpo se refiere? Al cuerpo de Cristo en la cruz, lacerado, humillado, destrozado. Y mediante ese cuerpo vino la salvación, porque ese cuerpo fue resucitado. Entonces la salvación vino a través de un cuerpo preparado por Dios y se recibe mientras está en el cuerpo. No hay salvación fuera del cuerpo de Cristo. No hay salvación fuera del sacrificio de Cristo. ¿Cómo se recibe la salvación? Estando en Cristo Jesús. No hay salvación fuera del cuerpo de Cristo. Ahora, el principio de la vida viene a través de un cuerpo resucitado. Juan 11:25 dice: yo soy la resurrección y la vida, hablando Jesús. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Qué significa esto, amados? El hombre va muriendo en su pecado, pero cuando acepta a Cristo como su Señor y Salvador, tiene una vida espiritual con Cristo, tiene salvación de su alma, tiene un cambio de vida. Y cuando muere en esta tierra y este cuerpo físico se deteriora y fallece, no muere eternamente, está en Cristo Jesús. Entonces vivirá eternamente con Cristo. Eso es lo que está diciendo. Entonces esta doctrina tiene que revolucionar nuestra vida, quitar todo desapego a lo material y a este mundo, y tener una confianza plena, amados, en la vida eterna que Jesús nos enseña a través de confiar en Él. Jesucristo es las primicias de los muertos. 1 Corintios 15, 20, 21 dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Entonces Cristo resucitó primero. ¿Para qué, amados? Para abrir una brecha y un camino. Todo ser humano que venga a Cristo resucitará al poner sus ojos en Cristo. No lo digo yo, lo dice la palabra. ¿No te gozas en eso? ¿No te gozas que vas a ver a tus seres queridos que se adelantaron, que estuvieron en Cristo? Los vas a volver a ver, amados. Hay una vida eterna en Cristo. No es todo este mundo. Estamos de paso. Las aflicciones, las circunstancias adversas de este mundo, amado, no lo es todo. Cristo no resucitará como Él resucitó. ¿Alguien dice amén a eso? Dele un aplauso, por favor, al Señor. La resurrección de Cristo al tercer día proclamó que el poder de la muerte estaba roto. 1 Corintios 15, 54 dice: y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Amados, Cristo venció la muerte. No le puedes tener miedo a la muerte. No puedes pensar que la muerte es tu final. Somos seres eternos y Cristo resolvió nuestro futuro eterno en la cruz. Y Cristo, al resucitar, le quitó todo dominio a la muerte sobre ti. El día que tú partas de esta tierra, de este planeta, amado, no es porque la muerte pudo más. Debes entender eso. La muerte no tiene poder sobre el creyente firme en Cristo.
Porque la muerte es la transición a la promesa de resurrección que tenemos todos en Cristo, de vida eterna. Ahora, el enemigo fatal del hombre al fin ha sido vencido. La muerte ha sido vencido. El diablo ha sido vencido. Hebreos 2, 14, 15 dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Él tiene el poder, Él lo hizo, nos liberó. Dice que estábamos durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Qué quiere decir? A esclavitud. Amados, los que han recibido vida eterna serán resucitados de la muerte cuando Cristo venga. Cuando sea el momento que Cristo venga por segunda vez, seremos levantados. Mira lo que dice 1 Corintios 15, 22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. ¿Me estás entendiendo? Es algo que muchas veces no se puede comprender con una mente carnal. Pídele al Señor una mente espiritual. Pídele al Señor una mente que te ayude a comprender la palabra. Así como el principio de muerte ha pasado a la humanidad en Adán, esto es lo que significa, también el principio de vida en Cristo resucitará a todos los hombres que estén en Él. A todos. Amados, Jesús no vino a salvarnos de nuestros cuerpos. El hombre es definitivamente parte de su cuerpo, por lo tanto la redención incluye también el cuerpo. Incluye esto. Seremos resucitados cuando el cuerpo es liberado de la muerte. Es porque Cristo está en esa vida. Y todos los cristianos que fallecen en Cristo son liberados de la muerte. ¿Por qué? Porque tenían a Cristo en su corazón, porque tenían su fe en Cristo. Amados, dice que en Apocalipsis 20:12 los injustos serán resucitados para ser juzgados en el cuerpo. Apocalipsis 20:12 dice: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Escucha bien, todos seremos juzgados, injustos y justos. ¿A qué me refiero con justos? ¿Con personas que nunca se equivocan? No, me refiero a aquellos que han sido justificados con la sangre de Cristo. ¿Quiénes son los injustos? Los que nunca aceptaron la justicia de Cristo, los que quisieron pagar con sus obras, los que quisieron pagar de acuerdo a su criterio y de acuerdo a la religión que escogieron. Solo Cristo justifica al hombre. Serán juzgados de acuerdo a las obras hechas en el cuerpo. Apocalipsis 20:12 dice: y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. ¿Por qué dice que seremos juzgados de acuerdo a nuestras obras? No porque las obras nos salven, amados, sino las obras son evidencias de que hemos sido salvos por Cristo. Los injustos, los que no han sido justificados con la sangre de Cristo, que no han recibido a Cristo como su Señor y Salvador, van a ser juzgados. Y lo que me sorprende a mí es que todo está escrito en el libro del Señor. Y hay un libro de la vida. Hay dos libros aquí. Fueron abiertos los libros, dice, y fue abierto otro libro, el libro de la vida. En el libro de la vida están los que han sido justificados con la sangre de Cristo.
Los que entendieron que en sus fuerzas no podían ser perdonados, en sus propias fuerzas no podían ser aceptables delante de Dios. Tenían que agarrarse del Salvador, tener fe en el Salvador y así poder heredar la vida eterna. Escucha con atención. El que no esté en ese libro es porque vivió una religión más. Es porque pensó que la vida lo era todo. Y es ahí, amados, donde viene el juicio. Después de la resurrección sigue el juicio. Dice Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. La salvación, amados, viene mientras estamos en este cuerpo. El juicio viene en el cuerpo resucitado de la muerte. Es decir, la salvación en Cristo viene en este momento que estamos con vida. Podemos decidir seguir a Cristo o no seguirle. Y debido a que Cristo resucitó de los muertos, tú vas a resucitar. Y cuando resucites en Cristo, los cristianos, los creyentes en Cristo, seremos juzgados, amados. Entonces, como cristianos tenemos que entender que todo lo que hagamos tiene una repercusión en lo eterno, sea bueno, sea malo. Y como cristianos no podemos decir, bueno, con que resucite a vida eterna, con eso me conformo. No, porque el que tiene ese pensamiento no tiene un temor de Dios. El que tiene un pensamiento de decir, bueno, pues con que me libre del infierno el Señor, pues ya con eso me doy por bien servido. No, aquella persona que es salva y se alumbra su entendimiento de lo eterno, comenzará a dar frutos de salvación, ordenando su vida y haciendo obras que demuestran su decisión por Cristo. No obras para ganarse el cielo, obras que demuestran su decisión por Cristo. En el juicio eterno, escucha bien, dice la Escritura que se dan galardones para los fieles de Dios. ¿Cuáles son las promesas de la resurrección de los muertos? Job 19, 25 y 27, anótalo ahí. Promesas de la resurrección de los muertos. Job 19, 25 y 27. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Eso es una promesa de resurrección. Isaías 26, 19, anótalo. Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. Daniel 12:2, anótalo ahí también. Daniel 12:2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna. ¿Quiénes son para vida eterna? Dile al Señor, amén, yo soy de esos. Y otros para vergüenza y confusión perpetua. Otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿Qué tiene que hacer la iglesia, amados? Predicar a Cristo. Este es el final. Esto es el destino eterno de muchos. No podemos ser cristianos egoístas que digan, ya estamos dentro de la salvación, ya está nuestro destino eterno resuelto, no me importa quién se pierda. Jamás. No puede ser así. Juan 5, 25, 29, anótalo ahí como promesa de resurrección. Viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz.
Viene la hora, amados. Cuando Cristo venga por segunda vez, los muertos van a escuchar su voz. Esto a mí me apasiona, amados. Dios tiene el poder de levantar cuerpos del polvo. Imagínate el Coliseo romano, todos esos mártires por Cristo del primer siglo de la iglesia. Ya están con Cristo, obviamente, están en el cielo. Pero cuando Cristo venga, amados, se van a levantar. Se van a abrir las tumbas. Dice la escritura que los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros, si quedamos con vida para ese día, seremos levantados para recibir a Cristo en el aire. ¿No te goza, amado, tu destino? Tu destino no es la tumba, tu destino es estar con Cristo en la eternidad, amado. Así que trabajemos, esforcémonos en ganar este mundo para Cristo. Dejémonos de apatía y de tibieza y vivamos para lo eterno. Amén. Dale un aplauso al Señor, por favor. Amén. Amén. Ahora, todos se preguntarán: ¿qué tipo de cuerpo se tendrá después de la resurrección? ¿Qué tipo de cuerpo? La vida después de la muerte no es la forma de algún espíritu que flota por todo el universo, no, sino que tendrá una forma definitiva y sustancia después de la resurrección. La sustancia que decae en la tierra puede cambiar de forma, pero nunca deja de existir como materia. Dios puede traer materia desintegrada a su forma original, pero ese cuerpo resucitado tendrá algunos cambios. ¿Cuáles cambios? Bueno, 4 cambios que habrá en la resurrección. Anota ahí, por favor. Número 1, anótalo para que no se te olvide. Número 1, el cuerpo será cambiado de un cuerpo natural a un cuerpo espiritual. Anótalo ahí. El cuerpo será cambiado de un cuerpo natural a un cuerpo espiritual. Dice 1 Corintios 15:44. Yo quiero que me pongan la NTV, Tony, porque es más comprensible. No, es Eli o Nat, por favor. 1 Corintios 15:44. El cuerpo será cambiado de un cuerpo natural a un cuerpo espiritual. Gracias, amor, que Dios te lo pague con más hijos. ¿No? Sí, 1 Corintios 15:44. Mira lo que dice: son enterrados como cuerpos humanos naturales. ¿Están de acuerdo? Pero serán resucitados como cuerpos espirituales. Pues así como hay cuerpos naturales, también hay cuerpos espirituales. ¿Estás consciente de esto? Entonces, el cuerpo natural fue hecho para adaptarse a la tierra. Su vida depende del oxígeno y de la comida, y la sangre contiene la vida. Es un órgano del mundo físico. Ahora, el cuerpo físico será adaptado a un medio ambiente. No dependerá de oxígeno ni comida. Un cuerpo físico pero espiritual, a eso me refiero. Para el proceso de vida. El principio de la vida no estará en la sangre, sino que el espíritu sostendrá la vida. Amén. Mira lo que dice 1 Corintios 15:50. Dice: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es la corrupción? La corrupción es este cuerpo carnal. ¿Qué es la incorrupción? Lo eterno. Toda la pureza de Dios, toda la santidad de Dios, toda la presencia de Dios. Quiere decir que nuestros cuerpos serán transformados para estar con Dios en la resurrección. Ahora, el cuerpo será cambiado de perecedero a imperecedero. Número 2, anota ahí. Otro cambio que viene con la resurrección es que nuestros cuerpos serán cambiados de perecederos a imperecederos. 1 Corintios 15:53. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Inmortales.
El cuerpo natural es un cuerpo perecedero. El cuerpo resucitado será cambiado a uno imperecedero. Número 3. El principio de la vida cambia con la resurrección. Cambia totalmente. ¿Por qué, amados? Porque Romanos 8:11 dice: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Número 3, los cambios que trae la resurrección es que cambia el principio de la vida con la resurrección. Amados, si el espíritu que levantó a Cristo entre los muertos mora en nosotros, mora por la fe en nosotros, entonces en esta tierra se experimenta ya la vida eterna. Se experimenta el poder de la resurrección. Quiere decir que el cristianismo puro, la fe bíblica en Cristo, te resucita de la vida antigua en la que vivías, te libra de los vicios destructivos, te resucita de la perdición, te resucita de la soledad, te resucita de la desesperanza. ¿Por qué? Porque si el cuerpo de Cristo fue levantado por ese espíritu, amados, ¿cómo no ha de levantar el Señor nuestras vidas? ¿Cómo no ha de levantarnos cuando partamos de esta tierra hacia la eternidad? Y número 4, por último, la composición del cuerpo será cambiada en la resurrección como la del cuerpo de Cristo. ¿Cómo era el cuerpo de Cristo, amados? Dice Filipenses 3:21: el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Amados, Jesús tuvo un cuerpo físico, pero espiritual cuando resucitó. A mí me encanta porque mira lo que dice en Juan 20:26. Acompáñame, por favor. Juan 20:26. Estamos por terminar la introducción de este estudio. ¿Se creen? Dice: 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. ¿Por qué dice que estaban las puertas cerradas? Porque era un cuerpo, amados, sin sangre. Él ya había dado su sangre en la cruz. Pero era un cuerpo que Tomás podía tocar, que los discípulos pudieron abrazar, pero sin sangre. ¿Por qué, amados? Porque uno de los soldados le abrió el costado en la cruz con una lanza, y al instante salió sangre y agua, dice Juan 19:34. Él tenía un cuerpo sobrenatural. Lucas 24:31 dice que entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de sus vistas, de su vista. Quiere decir que nuestro cuerpo resucitado será como el cuerpo resucitado de Jesús, un cuerpo espiritual. ¿Te has preguntado qué le pasa al hombre cuando muere? Amados, bíblicamente es esto. Lucas 16:23. El hombre rico se fue al Hades cuando murió. La historia dice, lo que enseña Cristo en las escrituras, dice: y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Lucas 16:23. Escucha con atención: tan pronto como murió, despertó en un lugar de tormento. Ahora, en esta historia, el rico no es una persona que fue condenada eternamente por tener dinero. No.
incluso Jesús cuenta esta historia en el Evangelio para ilustrar la riqueza, el orgullo del hombre, aquel que no necesitó un Salvador porque era bueno, aquel que tenía todos los recursos para valerse por sí mismo. Esa riqueza espiritual que no deja entrar al reino de Dios, porque la única manera de entrar al reino de Dios es ser pobre en espíritu, es reconocer que necesitas un Salvador, es gemir por salvación, es arrepentirte de tus pecados. Dice que el rico ese día estaba en un tormento eterno llamado Hades. El verso 23 dice: y vio a Lázaro en un lugar de descanso llamado seno de Abraham, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Este lugar llamado Seol, también en el Antiguo Testamento, y Hades en el Nuevo Testamento, es el infierno. Eso le pasa a las personas cuando mueren sin Cristo. Ahora, Jesús fue al paraíso cuando murió, dice Lucas 23:43, anótalo. Entonces Jesús le dijo a ese ladrón que estaba al lado de su cruz: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús fue al paraíso. Ahora, Jesús le habló al ladrón en la cruz y le aseguró del lugar llamado paraíso. Efesios 4:9 también dice que Jesús descendió a las partes más bajas de la tierra, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Efesios 4:9 quiere decir no que Jesús fue al infierno a pagar alguna condena, no. Él descendió a las partes más bajas de la tierra para quitarle toda potestad, toda autoridad a la muerte, al diablo, y luego fue al paraíso. Dice primera de Pedro 3:19 que se encontró con los espíritus de los muertos, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Primera de Pedro 4:6 dice que por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. La obra de Cristo, amados, es poderosa. Necesitamos entender todo esto. Jesús se enfrentó al que tenía el poder de la muerte, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Hebreos 2:14. Colosenses 2:15 dice: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amados, el lugar del paraíso se refiere al lugar de los muertos. Ahora, en ese lugar estaban todos los que murieron temerosos de Dios antes de que Cristo viniera. Ahí estaba el rey David, ahí estaban los profetas del Antiguo Testamento, todas esas personas temerosas de Dios. Pero ¿sabes qué pasó? Cuando Cristo resucitó, fue al paraíso y lo llevó al cielo. Hoy toda persona que muere en Cristo está en el cielo. Hoy toda persona que se nos ha adelantado en el camino, estando en Cristo, está en el cielo. El lugar de los justos muertos es cambiado del paraíso al cielo. Desde que aconteció la resurrección de Cristo, los espíritus de los justos que mueren ascienden directamente al cielo. Amados, que esto traiga esperanza a nuestra vida. Yo quiero invitarte a ponerte de pie, por favor. Juan 11:25 y verso 26. Le dijo Jesús: yo soy
la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Pregunta a Jesús: ¿crees esto? Iglesia, tu vida puede tener una revolución impresionante por Cristo, por el reino de Dios, cuando comprendes la resurrección. Quiero que pienses en la gracia que Dios tuvo para contigo. Piensa todas las veces que pudiste haber muerto sin haber tenido a Cristo en tu corazón. Quiero que pienses, quiero que medites en eso. Y dile al Señor: gracias, Jesús, porque yo sé que cuando mis días se acaben en esta tierra, estaré contigo. Gracias, Jesús. Ahora, cerrados tus ojos, quiero que medites en todas las personas que están a tu alrededor, primos, hermanos, compañeros de trabajo, todos. Piensa en ellos. Y te va a surgir esta pregunta: ¿cómo le hacemos para alcanzarlos? ¿Cómo? No podemos, amados, solos no podemos. Es la obra del Espíritu Santo usando a su iglesia. Dile al Señor: úsame, Dios. No me quiero ir al cielo solo, quiero llevarme a todos los que yo pueda. El deseo de Dios, amados, es que todos procedan al arrepentimiento. No es solamente salvar unos cuantos. Qué tontería las sectas que dicen que son 144,000 los sellados que van a ser salvos. Es una aberración a las santas escrituras. Los 144,000 serán 144,000 judíos que darán testimonio de Cristo en los últimos tiempos. Pero el Señor no puede excluir a aquel pecador que se arrepiente. La fe bíblica nos habla de un Dios buscando que la humanidad se reconcilie con el Padre, que todos procedan al arrepentimiento, salvar al pecador. ¿Qué fue lo primero que Jesús hizo? Salvar al pecador. ¿Qué fue lo último que Jesús hizo en la cruz? Salvar a aquel ladrón al lado de él. Dile al Señor: Dios, impáctame con la resurrección. Impáctame, Dios, impacta mi espíritu. Que mi vida en la tierra valga la pena, Dios. Que esto revolucione mi paternidad, mi maternidad. Dile, Dios, que pueda dejar un legado, que se diga de mí de este lado de la eternidad: aquí estuvo un apasionado por Cristo que nos mostró el amor de Cristo. Ayúdanos, Dios, a ya no estar con tonterías de preocupados por el mañana y angustiados si hay o no hay. Dios, llévanos a una fe más sólida por la resurrección en Cristo Jesús. Llévanos, Dios, a ser una iglesia que se enfoque en ganar almas para Cristo, en agradecerte con todas sus fuerzas por lo que hiciste en la cruz. Dile al Señor: si tú estás seguro de tu salvación, si tú has confesado a Cristo como Señor y Salvador, si tú has tenido esa conversión y estás seguro que si mueres vas con Cristo, dile: Dios, gracias por salvarme. Y si no estás seguro de tu salvación y dudas a dónde te irás después de morir, acude a Cristo hoy. Deja la religión y entrégate a Jesucristo. Dile al Señor: me arrepiento de mis pecados.
Dios, hoy declaro con mi boca que Jesucristo es el Señor y Salvador de mi alma. En el nombre de Jesús. Señor, gracias por tu misericordia y tus promesas de vida eterna. En el nombre de Jesús recibo tu perdón por fe. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén.